Para hallar las componentes rectangulares de un vector, el eje de referencia principal más utilizado es el plano cartesiano, como lo estamos viendo aquí. Los vectores se van a representar con flechas. La punta de la flecha nos indica el sentido. Un vector que se dirige hacia la derecha o hacia arriba se considera positivo. Un vector que se dirige hacia la izquierda o hacia abajo se considera negativo. También recordemos cómo se debe de medir un ángulo positivo. En este caso siempre vamos a partir de la parte positiva del eje X en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. Siempre vamos a partir de la parte positiva del eje X hacia el vector en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. También recordar que en el primer cuadrante encontramos los ángulos entre 0 y 90 grados, en el segundo cuadrante entre 90 y 180 grados, en el tercer cuadrante entre 180 y 270 grados y en el cuarto cuadrante entre 270 y 360 grados. Antes de entrar al tema, recordemos las características de un vector, que son punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido. Veamos un ejemplo. Aquí yo tengo un vector F1 de 80 newtons. Puedo decir que la magnitud de este vector es 80 newtons. Su dirección es horizontal y sentido a la derecha. Otro ejemplo, ahora aquí tengo otro vector F2. También su magnitud es de 80 newtons. Su dirección es horizontal, pero se dirige hacia la izquierda. De estos dos vectores yo puedo decir que tienen la misma magnitud, los dos son de 80 newtons, tienen la misma dirección, los dos son horizontales, pero son de sentido contrario. Una forma de simbolizar las características de un vector es la siguiente. Por ejemplo, para F1 decimos que es igual, entre paréntesis, primero escribimos la magnitud, que es 80 newtons, a 0 grados. El ángulo ya nos indica dirección y sentido. En el caso de la fuerza 2 tendríamos que esta sería también de una magnitud de 80 newtons, pero como se dirige hacia la izquierda, su magnitud, su dirección y sentido es 180 grados. Bueno, ya estamos listos. Vamos a trazar el plano cartesiano. Y partiendo del origen, parte un vector F. Este vector forma con el eje X positivo el ángulo θ. Para hallar las componentes rectangulares de este vector, lo que voy a hacer es de la punta de la flecha mandar una proyección horizontal hacia el eje Y y una proyección vertical hacia el eje X. La componente vertical de este vector parte del origen sobre el eje Y hasta la proyección, hasta esta línea punteada, y a esta componente la llamamos FY. Para la componente horizontal también partimos del origen sobre el eje X hacia la proyección y tenemos esta componente que se llama Fx. En general, las componentes de un vector son otros vectores en direcciones perpendiculares. O sea, Fy y Fx son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados. Para poder calcular el valor de las componentes rectangulares de un vector, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar este triángulo rectángulo, primero Fx, después de Fx sigue Fy, y la hipotenusa va a ser el vector F. Este ángulo es el ángulo θ. Si yo aquí aplico la función seno de θ, recordemos, es cateto opuesto sobre hipotenusa, quedaría Fy sobre F. Si despejamos Fy, F pasa multiplicando con el seno de θ y nos queda que Fy es igual a F por seno de θ. Ahora, vamos a aplicar la función coseno. Coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, Fx sobre F. Despejamos Fx, entonces F pasa multiplicando al coseno de θ y tenemos que Fx es igual a F por coseno de θ. Estas dos ecuaciones de color rojo van a ser las que nos van a servir para calcular las componentes rectangulares de un vector.
Vamos a hacer un ejemplo sencillo. En este cuadriculado, cada unidad va a representar un metro. Entonces voy a trazar el plano cartesiano, eje X y eje y a partir del origen sale un desplazamiento de 5 metros. Este desplazamiento forma con el eje X un ángulo de 36.87 grados. Para hallar las componentes de este vector, voy a trazar de la punta de la flecha una proyección horizontal y una proyección vertical hacia los ejes. Para encontrar la componente vertical, parto del origen sobre el eje Y hasta la proyección, esta línea punteada, y obtengo mi componente DY. Para la componente horizontal, nuevamente partimos del origen, pero ahora sobre el eje X hasta la proyección. Y esta sería DX. Vamos a calcular entonces estas dos componentes. Iniciamos con la componente horizontal. Hace unos momentos yo les dije que para hallar la componente horizontal, fx es igual a f por el coseno de teta. En este caso no estamos hablando de una fuerza, sino de un desplazamiento. Simplemente cambiamos la f de fuerza por d de desplazamiento. Y se dice que dx es igual a d por el coseno de teta. D es la magnitud del vector, que son 5 metros, y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 36.87 grados. 5 por el coseno de 36.87, obtenemos que la componente horizontal es de 3.99 metros. Si esto lo redondeamos, pues prácticamente son 4 metros. Observamos que efectivamente dx mide 4 metros. Para la componente vertical, obtuvimos hace unos momentos Fy es igual a F por seno de teta. Nuevamente cambiamos la F por D de desplazamiento y decimos que Dy es igual a D por el seno del ángulo teta. D es la magnitud del vector, que son 5 metros por el seno de 36.87 grados. Multiplicando 5 por el seno de 36.87 grados, obtenemos que dy es igual a 3 metros. Y observemos aquí, dy efectivamente mide 3 metros. Vamos a hacer otros ejercicios. Hallar las componentes rectangulares de los siguientes vectores. El primero es una fuerza de 850 newtons a 120 grados. Entonces recordemos que la componente horizontal es fx igual a f por el coseno del ángulo. En este caso, la magnitud de la fuerza son 850 newtons y el ángulo es a 120 grados. Sustituimos y tenemos que fx es 850 newtons por el coseno de 120 grados. Haciendo esta operación en la calculadora, 850 por coseno de 120, obtenemos que fx es igual a menos 425 newtons. Para la componente vertical, Fy es igual a F por seno de teta. Nuevamente la magnitud del vector son 850 newtons, pero ahora multiplicamos por el seno de 120. 850 por el seno de 120, obtenemos que Fy son 736.12 newtons. Entonces, las componentes rectangulares de este vector es Fx menos 425 newtons y Fy 736.12 newtons. Pero ahora, ¿por qué Fx sale negativa y por qué Fy sale positiva? Bueno, vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos los ejes, el plano cartesiano. En este caso, 120 grados se encuentra en el segundo cuadrante, se encuentra aquí. Entonces, nuestro vector fuerza se encuentra aquí en el segundo cuadrante, formando un ángulo de 120 grados. Siempre vamos a partir de la parte positiva del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. De la punta del vector, recordemos, se traza una proyección horizontal y una proyección vertical hacia los ejes. La componente vertical parte del origen hacia la proyección, esta es Fy, y la componente horizontal parte del
del origen también hacia esta proyección. Y tenemos Fx, que como podemos observar, Fy es positiva porque está hacia arriba y Fx es negativa porque se dirige hacia la izquierda. Está en la parte negativa del eje X. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora una fuerza que se llama A de 700 newtons a 250 grados. En este caso cambiamos la ecuación, en lugar de poner F ponemos A y decimos que AX es igual a A por el coseno de teta. Serían 700 newtons por el coseno de 250. Haciendo este producto obtenemos que AX es menos 239.41 newtons, salió negativa. Para la componente vertical, AY es igual a A por el seno del ángulo teta. Nuevamente serían 700 newtons, pero ahora sería por el seno de 250. Haciendo este producto, obtenemos que la componente vertical AY es igual a menos 657.78 newtons. Ahora las dos componentes rectangulares salieron negativas y eso se debe a lo siguiente. Trazamos los ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Tenemos un ángulo de 250 grados. Ese se encuentra aquí en el tercer cuadrante, ¿sí? Tenemos aquí nuestro vector A y el ángulo de 250 grados partiendo aquí de la parte positiva del eje X, ¿sí? Tenemos aquí que este ángulo es de 250 grados. Trazamos las proyecciones de la punta de la flecha hacia los ejes, una horizontal, la otra vertical. En este caso, la componente vertical parte del origen hacia abajo hasta esta línea punteada, hasta esta proyección, esa sería AY, y nuevamente del origen hacia la otra proyección, esta línea punteada, y tenemos AX. Y como podemos observar, AX se dirige hacia la izquierda, es negativa, y AY se dirige hacia abajo, también es negativa. Vamos a hacer un último ejercicio. Ahora se trata de una fuerza T de 1200 libras a 320 grados. En este caso, la componente horizontal Tx va a ser igual a T por el coseno del ángulo. T es la magnitud de esta fuerza, que son 1200 libras, por el coseno de 320 grados. Haciendo este producto 1200 por coseno de 320, obtenemos que Tx es de 919.25 libras. Para la componente vertical, Ty es igual a T por el seno del ángulo, que sería T, la magnitud del vector, que son 1200 libras, pero ahora es por el seno de 320 grados. 1200 por el seno de 320, obtenemos que la componente vertical, Ty, es de menos 771.34 libras. Veamos esto en el plano cartesiano. Tenemos aquí el eje X y el eje Y. Estamos hablando de un ángulo de 320 grados y eso está en el cuarto cuadrante. Nuestro vector T de 1200 libras se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿sí? Partiendo de la parte positiva del eje X hacia el vector, tenemos un ángulo de 320 grados. Las componentes rectangulares, trazamos dos proyecciones, una horizontal y otra vertical. Partiendo del origen hacia abajo sobre el eje Y, trazamos la componente vertical Ty, y del origen hacia la derecha sobre el eje X hallamos la componente horizontal Tx. Y observamos que Tx se dirige hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Pero Ty se dirige hacia abajo, por lo tanto es negativa. Bueno, con esto damos por terminado este video. Espero que te sea de mucha utilidad. No te olvides de regalarme un me gusta. Hasta la próxima.